Doctor Peláez, muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. El doctor Álvaro Peláez, ustedes ya lo conocen, que es parte de la casa. Él es abogado penalista. Y vamos a preguntarle, doctor Peláez, ¿cuál es su posición acerca de esta sentencia contra Christopher Acosta y si es justificada o no la sentencia, o desproporcional en todo caso? En principio te agradezco la invitación, que has tenido un invitado que me ha antecedido de lujo. Es un placer, como tú lo dijiste, haberlo escuchado al doctor Ñequen de la Puente. Y bueno, comparto bastante de los pronunciamientos que él ha tenido al manifestarse respecto a la sentencia contra Christopher Acosta, ¿no? Lamentablemente, Mercedes, y tú lo debes saber muy bien, nos han hecho creer, ni nos han vendido, quizás desde las aulas universitarias en nuestro país, la idea de que, tal como está plasmado en la Constitución política, todos somos iguales ante la ley. Y eso es una gran mentira en la praxis, ¿no? En la práctica, no todos somos iguales ante la ley. No todas las personas tenemos las mismas prerrogativas ni las mismas facultades de defendernos, ni en términos legales, ni en términos de salud, ni en ningún término en nuestro país. No todos somos iguales, definitivamente. Desde ya, pues, hay tal desigualdad que incluso hay políticos que tienen impunidad para ciertas cosas e inmunidad, ¿no? Y que eso está debidamente plasmado en la Constitución política. Respecto a la sentencia de Christopher Acosta, en principio manifestar pues que es una sentencia recurrible para aquellos que no manejan temas legales, es una sentencia susceptible de una apelación, ¿no? Y definitivamente pues de una reevaluación, ¿no? En todos los casos, las sentencias de primera instancia y las sentencias en general en nuestro país, como tú lo sabes muy bien, tienen derecho a una doble interpretación o un doble juzgamiento, ¿no? Al principio de la doble instancia, que bien lo tienen marcado nuestro código procesal penal, ¿no? Sin perjuicio de ello, lo que he podido advertir es que quien ha visto esta causa es el 30 Juzgado Penal Liquidador, es decir, un juzgado que seguramente pues no está tan al tanto de los preceptos del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Porque los juzgados liquidadores, como tú bien sabes, son los juzgados que están culminando con los casos del Código de Procedimientos Penales para pasar a los nuevos casos que ya van a ser vistos por el Código Procesal Penal. Me parece una sentencia apresurada, una sentencia desde muy contradictoria. Yo he leído parte del libro y me parece más que un libro en el cual se cuenta una historia con el como nos tienen acostumbrados los libros, como es la exposición, el nudo y el desenlace, un relato y que cada relato está debidamente planteado con qué lo respalda. Lo respalda la afirmación de tal persona. Tal persona me dijo esto y lo dijo de esta manera, ¿no? Entonces, Con en la ese fuente. contexto, exacto, con la fuente, en ese contexto, Mercedes, pedirle al periodismo de investigación que llegue a la verdad, cuando muchas veces ni a los jueces se les exige llegar a la verdad, sino al elemento certeza de las afirmaciones, es muy temerario. El periodismo de investigación está hecho para investigar, para realizar un trabajo de investigación y definitivamente, pues, si él ha señalado las fuentes, no tendría por qué tener una sentencia tamaña, ¿no? Más aún con las fuentes que están ahí y sin perjuicio de ello, debería manifestarte que no entiendo yo cuál ha sido los fundamentos que ha utilizado el magistrado para imponer tamaña cantidad a este señor Christopher Jara de reparación civil, ¿no? Una reparación civil bastante excesiva que generalmente, como tú bien lo has dicho, en la práctica no se da en los procesos de querella, ¿no? Que
para aquellos también que no lo saben, los procesos de querella no tienen el filtro que tiene el proceso penal común y corriente, que es el de una fiscalía, ¿no? Sino que son procesos que van directamente a un juez penal, ¿no? Son procesos penales de acción privada, ¿no? Entonces, que los puede promover una persona que se siente afectado en su honra. Ahora, yo no entiendo por qué contra Christopher Acosta, cuando es de común conocimiento y de público conocimiento, Mercedes, y creo que no me equivoco en ello, porque las palabras, los dichos, los entredichos que ha tenido no solo el señor César Acuña a nivel nacional y a nivel mediático, no solamente han sido objeto de comentarios del señor Christopher Acosta, sino que han sido objeto de comentarios de muchas personas y de muchos programas, incluso programas cómicos y todo ello, pero vamos a que este caso ha sido personalizado o personificado contra este periodista en circunscrito, lo cual pone en un grave peligro el tema del periodismo de investigación, porque de aquí en adelante, si esto no es de una u otra manera revocada esta sentencia, pues agárrense todos los programas de investigación, ¿no? Todos los programas de investigación, los dominicales que tenemos, porque bajo esos preceptos, pues nadie va a querer opinar, nadie va a querer hacer periodismo de investigación porque se le van a venir tremendas demandas y tremendas reparaciones civiles, ¿no? Lo cual no podría ser, claro. Además, lo cual te escucho. Lo que te quería decir, sí, es justamente este peligro que corren aquellos que realizamos de una u otra manera periodismo de investigación y que sustentado con pruebas y documentos sobre personajes públicos, porque ese es el límite que quisiera que nos indiques. El tema del personaje público son aquellos que ha sido candidato para la presidencia de la República, ha sido 2 veces congresista, etcétera, etcétera. Hablamos de personajes públicos, al igual que muchas de las personas que trabajan en entidades del Estado. Entonces ya nadie podría criticarlos, ya nadie podría decir algo sobre el actual presidente Pedro Castillo y así contra los expresidentes. Entonces quisiéramos que nos digas cuál es el término o el límite entre un personaje público y un ciudadano público. Al ser un personaje público, está sometido también al escrutinio del público, de la población, de los periodistas, de que las personas puedan opinar o no puedan opinar del personaje público. Y es más, el periodista, en este caso, está en la obligación, como que lo ha hecho, de realizar todos los actos tendientes a verificar que su fuente sea fidedigna, pero no está sujeto a que él, pues, nos diga la verdad, porque el periodista no es juez, no es fiscal, el periodista no es una persona que nos vaya a determinar los hechos y vaya a sancionar algo, pero como personaje público definitivamente está expuesto a que su vida a la crítica pueda ser investigada, pueda ser tomada en cuenta por otras personas, pueda ser incluso materia de opinión, como lo está haciendo justamente él. Quizás voy a cometer una infidencia que seguramente lo va a ver tu público más adelante. Hace un momento yo conversaba contigo off the record antes de esto, de esta conversación que hemos tenido, y veo que alegremente el señor César Acuña hace algunas afirmaciones respecto al presidente de la República. Entonces, bajo esa óptica, el señor César Acuña también tendría que decirnos cuál es su fuente, por qué opina eso, y caramba, ¿por qué hace ese tipo de afirmaciones que de una u otra manera también podrían estar dañando
la moral, el honor y la buena reputación del presidente, ¿no? Porque él hace muchas afirmaciones respecto a cómo lo ve, a qué le falta, a revelaciones que el presidente le puede haber dicho y todo eso, pero él no nos dice su fuente. Entonces, caramba, es un tema bastante susceptible, muy delicado, que espero que en vía de apelación la sala que pueda ver este caso, y si es que esto llega a la Suprema, pueda darnos mayores elementos como para que en el futuro no ocurran este tipo de sentencias que de una u otra manera pongan cortapisas a lo que es el periodismo de investigación, ¿no? Porque estamos en un país en el que, pues, la libertad de expresión se respeta, la libertad de opinión, la libertad de investigación, ¿no? Entonces, esto de una u otra manera está poniendo cortapisas a la libertad de expresión. Ya han habido muchos medios a nivel internacional que se han manifestado al respecto. Entonces, el señor, como tú bien me has hecho la pregunta, el señor César Acuña, al ser un personaje público, está expuesto a este tipo de situaciones, a poder ser a la investigado crítica, por un periodismo, a la crítica, investigación, a que haya gente a la que le caiga mal, a la que no le se caiga revela. bien. Exacto. Y mientras existan los testimonios. Y no son cualquier testimonio, son testimonios de la esposa, son testimonios de personas que han sido muy allegadas a él. Entonces, el periodista no está obligado sí a utilizar todos los esfuerzos para poder llegar a que su fuente sea la más precisa, pero no está obligado a decir la verdad, porque la verdad es algo muy intrínseco, ¿no? Entonces, acá se está recortando de una manera bastante escandalosa el tema de la libertad de expresión, Mercedes, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, pues, caramba, lo que conversamos nosotros y las opiniones que vertimos respecto a muchas personas también tendrían bastantes restricciones, ¿no? Y lamentablemente este es un personaje, el señor César Acuña, que ha estado postulando para las elecciones y probablemente vuelva a postular para las elecciones. Entonces no podemos permitir que en nuestro país cunda este tipo de situaciones, más aún de una persona que quiere ostentar un cargo público tamaño, ¿no? Entonces, que ponga restricciones al periodismo. Pese a que el señor Acuña, sí, pese a que el señor Acuña dice que respeta la libertad de prensa, pero tenemos que entender que usted es un personaje público, al igual que es la señora Portocarrero, lo cual nosotros criticamos y tenemos acá todas las pruebas, como decimos. Entonces, si uno se incursiona en ciertas esferas de lo público, pues, hay que pensar, señores, serán investigados. Y claro, una cosa es el tema del derecho a la intimidad, y otro tema es su desempeño. Y si su desempeño dice ciertas cosas, que existe un periodista que sus fuentes, tiene las evidencias, siempre los que trabajamos en prensa nos llega material, es así, es parte del trabajo. Y entonces los que se dedican a periodismo de investigación, pues, son aquellos que hoy en día marcan la pauta, les guste o no les guste, porque son quienes nos dan los destapes de cómo están, por ejemplo, el gobierno y cómo han sido también los anteriores gobiernos y todo lo que ocurre. Álvaro, te agradecemos mucho la participación en el programa, te comprometemos para una próxima oportunidad para hacer análisis del tema de la coyuntura nacional y del derecho penal, que es su especialidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, muchísimas gracias y encantado. Buenas noches contigo. Gracias. Muy buenas noches. Ha sido Álvaro Peláez.